Kita sakandundo kusin viva ini kita yo kita no sindo kita no sinayo ya tema derecho jira nani Adelaida Cruz Soriano jiba si nasabi kuna naha ka kuna Potuichan Guerrero ji isakaku Acapulco siko sani ni Sandy sa no hoy chi hai chona no undi no hoyo kiwi no hoyo un baba acá no sabe siko lo lucha isa ñaca y hay otra palabra en daña va a canaca kiwi tano hondo así y va a canaca. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor para mí participar en este congreso académico del Punsabi, en mi estado natal. Como ustedes escucharon, este es mi estado y sobre todo estar en este municipio tan bonito de Atlamajalcingo del Monte, donde tengo la satisfacción de reunirme con mis hermanos y con mis hermanas indígenas. También aprovecho este momento para agradecer enormemente a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, institución en la cual laboro y quien me facilitó esta oportunidad, este momento de poder estar aquí con ustedes. Esta ponencia que hoy vamos a escuchar se titula como Los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se presenta como una oportunidad valiosa para estrechar los lazos entre la comunidad indígena y el ámbito académico. Como ustedes lo saben, este congreso es totalmente académico. Por lo tanto, es un momento muy importante para que nosotras reflexionemos sobre esta labor tan importante que estamos haciendo y también para que la comunidad estreche esa relación con nosotros. Esto, desde luego, busca visibilizar las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas. También esto va a motivar que cada uno de los aquí participantes reflexionemos sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Realmente estos derechos humanos de los que tanto se habla y de los que en la actualidad están tan en boga, ¿realmente los tenemos como dice la ley, como dice la Constitución? Porque es importante que ya no solo estén en la ley, ya no solo estén en papel. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que los derechos se visibilicen, en que queremos que realmente los derechos se patenticen. Por eso es tan importante esta construcción que podemos formar para sociedades más justas e inclusivas. La colaboración entre la academia y la comunidad indígena puede ser un camino hacia el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos, promoviendo siempre un futuro donde la diversidad cultural sea valorada y sea protegida. La resistencia indígena, que nosotros muy bien conocemos en nuestro estado, es un pilar fundamental en la lucha de la justicia y de la equidad. Históricamente, los pueblos indígenas han defendido sus derechos, los cuales son esenciales para su supervivencia,
social y cultural. La lucha, como ustedes lo saben, no ha sido en vano. Nos resistimos a desaparecer. Por ello es crucial seguir preservando nuestra lengua en la educación, en la familia y sobre todo en nuestras comunidades. Fortalecer nuestra identidad cultural y transmitir nuestros conocimientos, nuestros valores, nuestra riqueza cultural a las nuevas generaciones. Es una tarea, maestros, maestras, que no debemos abandonar. Muy bien, continuando con esos derechos. ¿Por qué los derechos humanos de los pueblos indígenas? Nosotros sabemos en la actualidad que tenemos muchos derechos, porque lo hemos escuchado, porque están en la Constitución, porque están en los tratados internacionales, porque están en las leyes nacionales. Y desde luego esto no es algo nuevo. Esto viene desde hace muchísimos años. Y con el transcurso del tiempo, esto ha sido lo mismo. En papel se escriben. Pero precisamente con la reforma que tuvo nuestra Constitución en el 2024, fue una preocupación grandemente del sexenio pasado, ¿verdad? Para que todos nuestros derechos humanos sean respetados. ¿Y cuáles son esos derechos? Derecho a la autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como pueblos humanos tenemos el derecho de decidir cómo tiene que ser nuestra forma de gobierno, gestionar sus propios asuntos sin interferencia externa. Eso lo dice la ley, pero realmente hay un principio jurídico que ninguna costumbre puede estar por encima de la ley. Entonces, a su vez es como contradictorio. ¿Por qué entonces la ley me dice que yo puedo autogobernarme? ¿Por qué la ley me dice que yo puedo aplicar la justicia de manera interna en mi pueblo? Entonces, ¿por qué a su vez nada puede estar por encima de la ley? Esto es una forma para que reflexionemos sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Derecho a la tierra y territorio. ¿Qué significa esto? Bueno, los pueblos indígenas, como ustedes bien lo saben, tienen bien demarcado su territorio. Y eso ha sido una lucha constante pidiendo que se les respete, que a cada pueblo se le respete su territorio, ¿verdad? Porque la tierra para los pueblos indígenas es muy importante. ¿Por qué? Porque la utilizamos para cultivar y eso a su vez genera vida. Mi madre siempre ha dicho que nosotros los indígenas le debemos de tener mucho respeto a nuestra madre tierra. Y así la llamamos, nuestra madre tierra, porque es la que nos da de comer a través de los cultivos que nos puede dar, ¿sí? Entonces, esos derechos son derechos fundamentales que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Antes de que pasemos a otro punto, aquí quiero hacer un énfasis importante porque no nos gusta llamarnos indígenas. Queremos llamarnos naciones, nación originaria. Queremos llamarnos de otra forma, nación Ñusabi. Aquí es importante, y esto tiene que ver con nuestra identidad
que es uno de nuestros derechos fundamentales también. El ser indígena, eso no lo vamos a poder cambiar, porque así está en la Constitución, porque así está en las leyes internacionales, porque así está en muchas de las leyes, y se refiere a las personas indígenas, a los pueblos o comunidades indígenas, a aquellos pueblos originarios que sobrevivieron después de este ataque a nuestra cultura, como ya cada uno de nosotros lo sabemos, ¿sí? Entonces, este término de indígena no nos tenemos que pelear con él. Al contrario, debemos de sentirnos orgullosos porque eso nos da identidad, ¿sí? Eso nos define como indígenas. Así lo dice la ley. Por lo tanto, lo debemos de ver como un derecho que nos da eso, una identidad, para saber que sí, que somos indígenas, somos pueblos originarios y que somos dueños de nuestra tierra. Y no solo de nuestra tierra, de nuestra cultura, ¿sí? De nuestra lengua, de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de pensar, de ver y reflexionar sobre los fenómenos naturales y todo aquello que nos acontece a nuestra persona. Derecho a la identidad cultural. El Estado tiene una obligación muy grande para con nosotros, ¿sí? Una obligación muy grande que consiste en que en todos los niveles de gobierno, sea federal, estatal o municipal, deben de hacer algo. ¿Y qué es eso algo? Pues deben de crear políticas públicas. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos preservando, divulgando, visualizando, visibilizando nuestra cultura. Y con nuestra cultura estamos hablando de nuestra lengua, de nuestra gastronomía, de nuestra forma de cómo curamos, de cómo recurrimos a la herbolaria, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, pero algo más importante todavía es que los pueblos y comunidades indígenas debemos de organizarnos, ¿sí? Debemos de organizarnos. Uno solo no somos nadie, no valemos nada. Si ustedes dicen, ay, es que soy indígena y la Constitución me protege, la Constitución dice que tu gobierno debes de, pero eres uno solo. Y cuando eres uno solo, uno no es nadie, pero muchos somos importantes. Entonces, maestros, maestras, ustedes son una base fundamental, súper importante en esta labor de la defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Dentro de ese derecho a la identidad cultural está nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿verdad? Hay una partida presupuestal que el gobierno federal ha designado para que ese dinero se reparta a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ¿ha llegado ese dinero a los pueblos y comunidades indígenas para que promuevan su cultura, sus tradiciones, a recibir educación que respete y valore la cultura indígena, garantizando que se imparta en su lengua materna? Y precisamente uno de esos objetivos es por el cual estamos hoy aquí, ¿sí? Precisamente para que nuestra lengua, para el rescate de nuestra lengua, para que no muera nuestra lengua, para que si logramos que cada niño que no hablaba, no conocía su lengua, su
tradición, su cultura, pues pongamos un grano de arena. Con que logremos que un niño de tantos reconozca y se reconozca como indígena, porque esa es otra. Estamos perdiendo nuestra identidad como indígenas. Hay personas que ya no quieren autoadscribirse como indígenas. ¿Y ese daño para quién es? Para él mismo, para esa misma persona y para el pueblo, la comunidad o la etnia a la que pertenece. Porque cada vez vamos a ir siendo menos. Derecho a la participación política. Dice la ley que nosotros tenemos derechos a ser tomados en cuenta por los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, y que debemos de formar parte de esta estructura de gobierno en un 50 y 50%, mujeres y hombres. Eso dice la ley. Aquí habría que preguntarse que si realmente eso pasa, que si realmente los que llegan al poder son personas hablantes de la lengua indígena, son personas que realmente reconocen y socializan con su cultura, con su pueblo, porque no basta nada más autoadscribirse, que eso dice la ley. No importa que no hables tu lengua, con que tú te reconozcas, aunque no seas indígena, entonces cualquiera puede decir que es indígena, sobre todo en tiempos electorales, porque le conviene ser indígena, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué está fallando? ¿Quién está fallando ahí? ¿Sí? Entonces, pero si nosotros como pueblos indígenas organizados seremos o somos los guardianes de nuestros derechos, ¿no lo creen? Entonces, ¿a quién le toca defender esos derechos? Al pueblo indígena, a las comunidades indígenas. De lo contrario, posiblemente nos van a meter golazos, ¿verdad? Derecho a la consulta previa. ¿Por qué es importante la consulta previa? La hemos empezado a vivir. Ustedes se han dado cuenta cuando nos preguntan. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando la gente va a una consulta y no sabe ni a qué va. Eso es un gravísimo problema. Cuando no se informa, cuando creen que van a un determinado hecho, suceso que va a pasar, y resulta que ni siquiera es eso. Llegan como si fueran con los ojos vendados. No saben a qué van. Es importante que estemos informados. Es importante cuestionar para qué se nos está invitando. ¿Cuáles son los puntos que se van a tratar? ¿Cuál va a ser la participación de cada uno de nosotros ahí? Para que no vayamos a ciegas. En una ocasión, en un grupo de México, así se llama el grupo, hay muchos indígenas ahí, yo también estoy en ese grupo. Los señores decían, muy revolucionarios, y sí, vamos a ir a exigir estos derechos, todo referente a lo político. Y resulta que no era eso lo que iban. No era esa la situación. Era cuando se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces ni siquiera sabían, y eran muchos los que estaban apoyando a las reformas políticas que ellos creen que se les lesionó en su derecho. Por eso es importante que estemos informados, que preguntemos a qué vamos, por qué vamos, para qué, cuáles son los puntos a tratar. Habrá personas que quieran llegar ahí ciegos, que no se quieran interesar a qué van. Bueno, cada quien decide, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que le conviene? Derecho a la salud. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a acceder a servicios de salud que respeten sus prácticas y conocimientos tradicionales. Pero también hay algo muy importante, que todavía hay comunidades en donde
todavía no se habla mucho el español o el castellano. No se habla, no se comprende, y las personas, sobre todo las mujeres, que son las que comúnmente se enferman de problemas de salud más particulares, llamémoslo así. Entonces muchas veces los doctores no las pueden atender de la forma correcta porque no hay traductor. No hay un traductor de su lengua que le explique el tipo de medicina que va a necesitar o qué tipo de revisiones se le tienen que hacer. Eso es súper importante, porque además así lo dice la ley, que deben de estar un traductor en su lengua para que pueda esa mujer ser atendida de la forma más diligente. Derecho a la justicia. ¿Por qué es importante este punto del derecho a la justicia? Miren, nunca nada es importante hasta que no lo vivimos, hasta que no lo vivimos en carne propia. Nada es importante hasta que no lo sufro en mi persona, hasta que no me pase a mí. Nada es importante, ¿sí? ¿Qué significa esto del derecho a la justicia, acceso a la justicia? También es muy importante los traductores, porque muchas personas todavía no comprenden correctamente la lengua castellana. Todavía no, porque hay comunidades muy recónditas en nuestro país, ¿sí?, en donde todavía se les dificulta, y más aún cuando son términos técnicos en el derecho. Por eso es importante que haya traductores en la lengua en que esa persona deba ser atendida, porque como les comento, nada es tan importante hasta que me sucede. Entonces sí le veo la importancia, entonces sí pienso, me debí de haber organizado para exigirle al presidente municipal que haya una persona que sea mi traductor para que me explique todo lo que yo necesito saber en la cuestión legal o en la cuestión médica, ¿sí? Entonces, hay un punto muy importante que hoy quiero tocar porque es un término que las comunidades indígenas están muy felices, porque finalmente se les va a reconocer como sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Y qué significa eso? Y volvemos a lo mismo. En este grupo y en otros dicen, vamos a ser pueblos reconocidos con personalidad jurídica, con patrimonio propio. Sí, pero ¿qué significa eso? Vamos a ser como los parques, porque los parques son públicos. Vamos a ser como el transporte público. No, eso no quiere decir ser sujeto de derecho público. Ser sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio quiere decir que esos pueblos, esas comunidades tienen que preservar ante todo el derecho que tienen. Tiene que prevalecer ante todo el derecho que tienen, ¿sí? Y aquí habría que pensar cuáles son todos esos derechos. Pero, aparte de ello, dice la ley que se les debe de dotar de un recurso público. De un recurso público para que pueda ser administrado por la comunidad indígena. Y para ello hay algo que se llama anexo 10, para que por ahí lo busquen. Anexo 10, que tiene que ver con el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas. Este se hizo para el ejercicio 2018-23, pero lógicamente que deben de sacar el de este sexenio. Y ese anexo 10
hace referencia a la partida presupuestal que se otorga a través del ramo 33 y que debe de entregársele una cierta cantidad, que son varios miles de pesos, una cierta cantidad a los pueblos indígenas. ¿Para qué? Pues precisamente para que puedan desarrollarse como pueblos, comunidades. ¿Cuáles son esos desarrollos? Volvemos la cultura, el arte, su tradición, la gastronomía, su lengua, ¿sí? Todos esos derechos precisamente, la forma de cómo van a defender su territorio, de cómo van a defender los derechos que ya tienen. No es que vayan a hacer como los parques públicos, como los autobuses, no, ¿sí? Esto es súper importante. Estos puntos que tienen que ver con ser sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, también tenemos varias consideraciones que son importantísimas en este rubro. Reconocimiento legal, eso significa reconocimiento legal que debe darles el estatus de sujetos de derecho público, que significa que estos pueblos tienen todo el derecho, que deben ser defendidos y respetados por el Estado, ¿sí? Por el Estado, por los municipios, por la federación. Muchas veces los gobiernos municipales, porque lo he visto, no les voy a decir dónde, pero solo nos utilizan para las fotos, supuestamente para visibilizarnos, pero más que eso es para relleno, para comodín en sus programas o en sus ceremonias, ¿sí? Es importante que nosotros nos demos ese valor, ese respeto, de no solamente ser utilizados para que nos tomen la foto, ¿sí? Les decía, hacen ver como si fuera un favor el que nos invitaran a una ceremonia pública y ya saben, después de la foto dicen y el presidente municipal, agradeciendo al presidente municipal por la apertura, por esa inclusión de las personas indígenas. A ver, ¿cómo? Oigan, es un derecho. Tenemos que ir cambiando la forma de cómo nos ven, y la forma de cómo ven esas autoridades a nuestras comunidades indígenas. No es un favor, sobre todo con estas cuestiones políticas, no es un favor cuando estás invitado para que vayas y te visibilices y puedas participar. No, es una obligación que tienen ellos de fomentar esa inclusión, de fomentar esa cultura, de hacernos partícipes en la toma de decisiones de estas cuestiones políticas. Así que vamos cambiando nosotros para que ellos vayan cambiando la forma de cómo nos ven o cómo quieren a ustedes que los vean, ¿verdad? Cómo les gustaría que los vieran. Autonomía y autodeterminación. Reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público implica también el derecho a la autodeterminación. A la autodeterminación que tiene la autoridad para tomar decisiones sobre su vida, sobre su cultura, sobre su territorio y, como lo dijimos, sin interferencia externa. ¿Sí? O sea que se nos debe de respetar. Y el otro punto es
si queremos o no queremos pertenecer a los grupos o a los pueblos o comunidades indígenas. Participación en políticas públicas. ¿Por qué son importantes las políticas públicas? Parte de ello es el ejercicio de la consulta pública, para que nosotros participemos, porque seguramente se van a tomar decisiones ahí que nos pueden perjudicar, ¿sí? Seguramente se van a tomar toma de decisiones en donde ni siquiera nos tomen en cuenta, en donde no se tomen en cuenta las tradiciones, la costumbre, la cultura, la lengua, los valores, la forma de cómo se aplica justicia en una comunidad indígena. Por eso es importante nuestra participación en estas cosas públicas. Y lo empezamos con la consulta pública. El problema es cuando vamos a una consulta pública y ni siquiera sabemos a qué vamos. Ese es el gravísimo problema. Por lo tanto, también tenemos el derecho a ser informados, ¿sí? Tenemos el derecho a ser informados, todos y cada uno. Y que nuestras autoridades nos hablen con la verdad. Respeto a la cultura y tradiciones. El reconocimiento de este derecho también implica el respeto y protección de nuestras tradiciones, de nuestros valores, de nuestra lengua, de nuestra forma de organización. Fíjense que hay algo que se llama discriminación. Ojalá que por lo menos en los pueblos y comunidades indígenas vayamos erradicando esto que se llama discriminación. ¿Por qué razón? Porque todavía somos muy dados a querer diferenciarnos como si unos fuéramos europeos, otros fuéramos asiáticos, otros fuéramos ingleses, británicos. O sea, todavía tenemos que aprender, pero eso tiene que ver con nuestra identidad, con la aceptación de nuestra identidad. Debemos de aprender a vernos como hermanos y hermanas indígenas. Y debemos de inculcar primeramente nosotros en cada uno de nuestros hijos el respeto a la lengua. Porque seguramente a ustedes les pasó, en mi caso me pasó y es una experiencia donde decían las personas, dicen por ahí una palabra, Nazaá. ¿Saben quiénes son los Nazaá, verdad? Aunque no fuera cierto, aunque fueran mestizos, aunque fueran afros, que no se reconocían así, pero se sentían de otra clase, de otra sangre, y entonces no querían que tú hablaras tu lengua en esta comunidad, porque había una división, porque existían los Nazaá y existían los indígenas, los indios, porque hasta eso nos discriminaban de tal forma. No nos decían indígenas. La forma más despectiva de referirse a nosotros era, son inditos, ¿verdad? Son inditos. Todavía siguen hablando esa lengua. Y se nos invitaba a que perdiéramos nuestra lengua, a que no habláramos nuestra lengua, porque entonces se nos empezó a avergonzar. Entonces sentíamos esa vergüenza y no queríamos hablar la lengua. Mi padre hablaba tlapaneco, hablaba náhuatl, cuando tienen padres que no saben educarlos. Entonces no quiso que habláramos sus lenguas. A mi madre pues no le quedó de otra, nunca aprendió el español completamente. Entonces lo único que le quedó era hablarnos en su lengua. Y afortunadamente por ella es que seguimos hablando nuestra lengua, ¿sí? Entonces algo tan importante que debemos de reflexionar, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos participando en esto? El rescate de la diversidad, la visibilización de nuestra cultura. Debemos de sentirnos orgullosos de ser indígenas.
Y démonos un aplauso muy fuerte porque somos indígenas. Y cuando nos digan indígenas, es decirlo a mucho orgullo, con mucho orgullo. Ahora, fui una niña discriminada como muchos de nosotros, me imagino, pero afortunadamente logré salir adelante. Afortunadamente. Ahora me siento muy orgullosa de ser una mujer indígena. Porque antes decían, eres indígena, de manera más despectiva, eres indita, pues no debes de estudiar, no tienes que estudiar, o sea, prácticamente era como, no tienes derecho a estudiar, porque es el derecho, es para los NASA, ¿ah? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Por los prejuicios tan grandes que existían, por esos paradigmas que existía en la sociedad, de que el indígena es una, casi nos asemejaban a animales, nos asemejaban a personas sin capacidad. Fíjense cómo hemos avanzado. Precisamente por eso es la resistencia indígena, porque nos negamos a perecer, nos negamos a desaparecer, ¿sí? Y de aquí en adelante debemos de sentir todavía más orgullo de que somos indígenas. Y si no sabemos hablar bien la lengua, pues hagamos todo para aprenderla. Hagamos todo para enseñarle a nuestros hijos que se aprendan algunas palabras por lo menos. Que se sientan orgullosos de serlo. Que sepan de dónde vienen. Cuáles son sus raíces. Eso es muy importante. Y lo que está en la ley, pues hay que exigirlo de alguna forma, hay que pedirlo y sobre todo, pues hay que organizarnos. Eso es súper importante. Afortunadamente ahora tenemos muchos hermanos y hermanas indígenas que ya están en el poder. Bravo por ellos, qué bueno por ellos, pero que no se les olvide que eso que saben lo tienen que compartir con la comunidad. Nos tienen que orientar hacia dónde ir, qué hacer para que todo esto por lo cual estamos luchando, que no se pierda. ¿Sí? Protección a los recursos naturales. Los pueblos indígenas a menudo habitan en sus territorios que son ricos en recursos naturales y reconocer este derecho significa proteger su acceso y control sobre esos recursos, evitando cualquier explotación desmedida por parte de empresas externas, ¿verdad? A lo mejor aquí no sufrimos de eso, pero hay otros pueblos indígenas donde sí han sufrido este tipo de derecho, este tipo de atropello a su derecho, ¿sí? Pero precisamente por eso estos tipos de talleres, estos tipos de ponencias son tan importantes, porque esto nos permite que reflexionemos tanto a la comunidad como a los académicos, porque a veces tenemos ideas contradictorias. Por ejemplo, muchas veces a las comunidades indígenas no les gusta reconocer algunos derechos a ciertos sectores vulnerables. ¿Cuáles son esos sectores vulnerables? Como los niños, las niñas, como las mujeres. Ese punto es muy importante, ¿sí? Reconocer que los niños y las niñas tienen derechos que debemos de proteger, que debemos de garantizar, porque ya así lo dice la ley. Lo que no es válido es decir, es que a mí me educaron así mis padres y mírame, soy un hombre de bien, soy una mujer de bien. Debemos de comprender que todo cambia, debemos de comprender que todo evoluciona. Entonces debemos de educar de otra forma, ¿sí? Debemos de aprender a educar. Antes los padres
Los padres no conversaban con sus hijos. Hay muchas cosas que eran tabús, que no se debían de decir. Ahora vivimos en un siglo, ¿cuántos siglos han pasado? Ahora debemos de abrirnos a hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas de temas actuales, de temas que les pasan y que nadie se los dice, nadie habla con ellos. Ese es un punto súper importante que debemos, como pueblo y comunidad indígena, debemos de empezar a hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas, que son nuestros seres más queridos. ¿Sí? Ahora con las mujeres. ¿Qué sucede con las mujeres? Con las mujeres también, muchas veces no se les quieren reconocer ciertos derechos. Recuerden que las mujeres, hace muchos años, miles de años, las mujeres tenían la calidad de un menor de edad, o sea que no tenían la capacidad de discernimiento, no teníamos la capacidad de decidir, de ejecutar actos, porque todo lo tenía que hacer el hombre. Estamos en otro siglo, siglo XXI. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y recuerden, la mujer y el hombre deben de caminar en equipo, en dos, haciéndose uno solo, para que todo prospere, para que todo evolucione. Y pensar que nuestra familia son la empresa más importante de nuestras vidas. La familia debe ser nuestra empresa más importante. Ningún título, ningún trabajo y ningún ingreso económico debe estar por encima de nuestra familia. Y con esto los dejo para que reflexionemos. Muchísimas gracias. Quiero ser respetuosa con el tiempo. Creo que ya nos llegó el tiempo. ¿Verdad, maestro? Muchísimas gracias. Fue un gusto, un placer muy grande el estar con ustedes, el haber estado con ustedes. Soy una mujer indígena orgullosamente, y si Dios nos lo permite y la vida así lo decide, nos veremos el próximo año. Muchísimas gracias.